Nutrición con Mikey Diet, episodio 159. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a 10 de diciembre del 2019, a punto de acabar el 2020, para tratar un tema muy interesante que en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué pasa si te saltas la dieta un día. ¿Realmente qué va a pasar? ¿Vas a tirar todo por la borda? ¿Se puede comer mal mientras estamos cambiando nuestra alimentación? Bueno, pues vamos a respondernos a todas estas preguntas. ¿Y por qué? Porque realmente es que uno de los grandes temores que yo he visto es el hecho de pensar que no vamos a poder comer nada que esté fuera de lo que se consideran alimentos saludables, sobre todo cuando hacemos una dieta, cuando hablamos de cambio de hábitos, cuando hablamos de mejorar nuestra salud. Entonces, al final creo que es uno de los aspectos que es muy importante trabajar y que no tenemos muchas veces claro, por eso me parece de bastante interés que hablemos sobre ello. Y es que hay un gran problema con el tema de saltarse la supuesta dieta. Y aparte del hecho de que no deberíamos pensar en ello como si hiciésemos dieta, porque realmente eso creo que ya lo he hablado bastantes veces, ¿no? El hecho de que no tenemos que pensar en todo esto como si estuviésemos haciendo una dieta, sino que realmente lo que estamos haciendo es ese cambio de hábitos. No me voy a meter mucho en ese tema, pero sí que voy a ver, digamos, los posibles efectos positivos, efectos negativos que puede tener saltarnos la dieta un día concreto. Entendiendo dieta como ese cambio de hábitos, entendiendo como dieta que estás comiendo saludablemente y que un día vas a comer peor. Y teniendo además en cuenta las distintas formas que, digamos, nos han vendido para poder hacer esto. Porque, por ejemplo, podríamos hablar del día o de la comida trampa, que habréis escuchado hablar de ello, ¿no? El cheat meal, el cheat day, que vamos, al final es eso, es día trampa o comida trampa, que es ese día, pongamos, maravilloso dentro de una dieta en la que nos podemos poner las botas. Y la que se supone además que tiene supuestos beneficios psicológicos, porque claro, se presupone que como realmente estás comiendo mejor todo el día, tal, pues entonces un día que desconectas y que dices, mira, voy a comer lo que me da la gana, pues se supone que podría llegar a ser positivo. Y ojo, no solamente positivo en estos beneficios psicológicos, sino también se supone que puede tener ciertos efectos positivos a nivel metabólico, porque ese día estamos aumentando esa ingesta, estamos dando más energía, estamos cortando esa supuesta dieta hipocalórica que llevamos, y esto podría ayudar. Pero antes de que yo responda a esta pregunta, quiero que lo hagáis vosotras y vosotros. ¿Estáis a favor o en contra de la comida o día trampa? De hecho, podéis parar ahora mismo, podéis responder abajo si estáis a favor o en contra. Escuchéis donde lo escuchéis. Ponéis ahí un comentario diciendo si estáis a favor o en contra, antes de que yo diga nada. Y además decid si habitualmente me escucháis o es la primera vez o no me habéis escuchado mucho, porque la verdad sería bastante interesante ver la diferencia de opiniones si normalmente me escucháis, que los que me escucháis normalmente o las que me escucháis normalmente probablemente ya tengáis una idea preconcebida en la cabeza de lo que voy a decir, pero bueno, estaría interesante. Y voy a responder ya. Yo, por supuesto, estoy en contra de este comida o día trampa, pero con ciertos matices. A ver, una de las primeras cosas que deberíamos tener en cuenta es realmente qué está pasando con este día trampa y en base a qué lo hacemos. Porque si tenemos un día trampa, un día de come lo que te dé la gana,
No digo que no sea un alivio para una dieta estricta, porque lo es. Si tú llevas ahora mismo una dieta muy estricta, muy hipocalórica, por supuesto que es un alivio un día de decir, ¡buah! Estoy agobiado y con esto pues me lo quito un poco de encima ese agobio, esas ansias. O incluso puede ser que llevas una dieta muy estricta, un día, el miércoles te apetece el tomar algo, pero dices, no, que el sábado me voy a poder poner las botas. Sí es cierto, en una dieta muy estricta puede ocurrir. Pero esto es bueno, porque al final lo que digo siempre es que lo importante es cambiar hábitos, no hacer dietas estrictas que vas a abandonar. Entonces, si estás cambiando hábitos, ese día trampa no tiene mucho sentido, porque además puede tener otros problemas asociados. Porque el hecho de que sepas que el día X, es decir, que el sábado o que el día 15 de cada mes, o cada persona se lo pone como quiere, ¿no? Pero el hecho de saber que hay un día que es el día trampa, hace que vayas predispuesta y hace que vayas predispuesto a comer mal ese día. Porque si tú sabes que el sábado vas a poder ponerte las botas, vas predispuesta, vas predispuesto a ello. Realmente dices, ¡buah! Si es que ese día tengo que ir al, yo qué sé, a una pizzería o tengo que comer tarta ahí a lo bestia. Pero es que realmente eso no es lo que debería pasar, porque puede ser que llegue ese día y aunque ciertamente no tuvieses ganas, esta predisposición ya hace que vayas a comer mal, y ya hace que vayas a comer no solo mal, que vayas a comer mucha cantidad de eso que vas a comer. Entonces, al final, es un problema tener un día planteado para ponerte las botas. Pero esto no quiere decir que un día no puedas comer esas cosas. Es decir, sí te puedes tomar esa pizza, sí te puedes tomar esa tarta, pero no quiere decir que tengas que tener un día marcado en el calendario en el que lo vayas a hacer. Porque puede ser que si yo no te digo que tienes un día trampa, ese día comieses normal, ni mejor ni peor, simplemente normal. Pero el saber que existe hace que vayas a comer peor. Y encima no solo eso, sino que psicológicamente estás premiando tu esfuerzo de estar haciendo una supuesta dieta muy estricta con eso. Y no es el objetivo. Y a ver, mucho ojo, porque yo con las personas con las que trabajo en base a menús, porque creo que puede ser de interés, porque yo lo he dicho muchas veces, yo cuando trabajo con distintas personas, hay personas a las que no le mando ningún menú y que trabajamos en base a otros aspectos. Al final el menú no es más que una herramienta. Entonces yo a esas personas que les pongo menú, también es verdad que pongo comidas y días libres. ¿Pero por qué pongo comidas y días libres? No porque sean un día trampa, no porque ese día se vayan a poner hasta arriba. No, es simplemente como una especie de come ese día sin pensar y vamos a ver qué eliges, cuáles son tus decisiones, cómo vamos avanzando. Y mucha gente ese día o esa comida no se pone las botas ni comen peor, comen normal. Lo que pasa es que comen normal sin preocuparse de ese menú y entonces podemos ver realmente si esas decisiones son mejores, realmente si está aprendiendo, si está mejorando. Pero no son días trampa. De hecho, cuando comen mal, bueno, es algo que también hay que trabajar muchas veces, que es cuándo se puede comer mal y cuándo podemos decidir comer mal y qué vamos a comer mal. Pero claro, ¿qué pasa? Que resulta que entonces no puedo comer nada ni siquiera en celebraciones o tengo que tomarme mi cumpleaños, yo qué sé, una tarta de frutas, una tarta super healthy, cuando a mí realmente lo que me gusta es la tarta de profiteroles o la de San Marcos. Pues a ver, por supuesto que no hace falta que comas healthy en ciertas celebraciones. Que ojo, que si quieres hacerlo y si disfrutas con ello, adelante. No vamos a impedir tampoco que tomes una buena decisión. Pero no pasa absolutamente nada, y esto nos tiene que entrar en la cabeza, no pasa absolutamente nada porque llegue tu cumpleaños y después de comer te tomes un trozo de tarta. Pero igual que no pasa nada con que te comes un trozo de tarta, tampoco pasa nada porque esa tarta sea saludable, sea healthy. Es decir, están, digamos, estas dos opciones, y me parece igual de bien que tú, por ejemplo, a tus hijos les pongas una tarta más insana, como puede ser una de profiteroles, a que les pongas una tarta super healthy que también les encanta. Es decir, al final son opciones distintas que dependiendo del contexto pueden ser mejores o peores. Igual tampoco pasa nada porque en Nochebuena comas un poquito más de la cuenta, ni que en las Navidades caigan un par de polvorones. No pasa nada. Pero eso sí, no quiere decir que haga falta que nos pongamos hasta arriba de todas esas cosas.
Imaginad que estamos trabajando juntos, ¿vale? En vuestra alimentación. Y tú vas y me dices, mira, es que yo en Nochebuena me como pues 10 polvorones de una vez. Es verdad que no vuelvo a tomar polvorones en toda la Nochebuena, pero es que yo llego a Nochebuena y después de la cena me tomo los 10 polvorones, pum, pum, uno tras otro. A ver, sinceramente, habría que trabajar sobre ello, pero es que si la única opción que vemos viable es tomar un polvorón diario durante 10 días o tomar esos 10 polvorones el mismo día, me parece mejor opción que lo dividamos y que cada día te tomes uno durante 10 días. Ojo, ahora no os estoy dando vía libre para que digáis, oye, pues me paso 10 días seguidos tomando un polvorón diario. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que en un caso, en un contexto como este, en una persona que realmente se pone hasta arriba ese día, puede que sea más interesante el que lo tome más repartido, porque le va a generar menos ansiedad durante esos días. Por supuesto, habría que trabajar sobre ello, podríamos intentar que tomase menos cantidad, sí. Pero si es la única opción viable, va a ser mejor. ¿Y te va a engordar más que lo tomes uno al día que los 10 de una vez? Pues seguramente ni más ni menos. Quizás vaya a ser lo mismo. Pero es que lo importante no es si me va a engordar más, si me va a engordar menos, sino la relación que tenemos con ese alimento. Y ponerse hasta arriba un día concreto no es la mejor opción por muchísimos factores psicológicos. Entonces, ¿realmente qué hago? Pues tengo que buscar un equilibrio, y un equilibrio en varios aspectos. El primero de estos aspectos en los que habría que buscar un equilibrio es en el hecho de intentar no caer en las tentaciones. Pero no caer en las tentaciones no quiere decir impedirte comer un alimento en un momento concreto. Porque no siempre es buena idea, si tienes unas ansias terribles de comer, en decir, bueno, pues me voy a tomar 3 brownies de golpe. Quizás en tu caso concreto puede ser que ni siquiera sea buena idea tomarte uno en ese momento. Pero esto no quiere decir que un día que te apetece un poquito, ojo, no estoy hablando de una ansiedad por comerlo, sino de que, oye, pues mira, lo tengo accesible y me apetece comerlo, decidas comerlo. ¿Qué pasa? Que ese equilibrio no es fácil de conseguir, y ese equilibrio no es un equilibrio que yo te pueda decir, pues puedes comer cada cierto tiempo, no. ¿Por qué? Porque el hecho de permitirnos algunos caprichos depende mucho de nuestro contexto. Entonces, al final lo que tenemos que intentar, si es verdad, es no caer en esas tentaciones, porque si cayésemos en todas las tentaciones, mira, si yo, por ejemplo, yo es que me sincero con esto, porque al final creo que es muy importante que yo me sincere, porque muchas veces nos veis a los nutricionistas como, buah, es que para ti es muy fácil. No, si yo cada vez que tengo ganas de algo sucumbiese, pesaría muchísimo más de lo que peso y tendría una muchísima peor salud de la que tengo hoy en día. Porque es verdad, es decir, a mí esas tentaciones de comer mal me entran. Y de hecho yo soy una persona que como tenga comida insana en casa, tengo muchas probabilidades de terminar comiéndomela. Pero por eso yo siempre intento prever e intento que esas cosas no estén en casa. Pero ojo, que no estén en casa no quiere decir que un día concreto me apetezca tomarlo y lo tome. Claro que hago eso, porque al final busco ese equilibrio. Porque esas tentaciones van a existir y siempre las vamos a tener. Y ese equilibrio entre lo que nos permitimos comer, la cantidad que nos permitimos comer y cuándo lo comemos, es lo que hay que buscar. Y esto va a depender mucho del contexto y va a depender individualmente de cada persona. Y el segundo de esos aspectos, de esos equilibrios, sería el equilibrio entre comer alimentos mejores y alimentos peores. Es decir, si yo habitualmente como bien, si un gran porcentaje de mis comidas son la envidia de un nutricionista, no pasa nada por darme un capricho de vez en cuando. Incluso, y puede que con esta afirmación que voy a dar haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero si yo me alimento muy bien y meto relativamente frecuente algún capricho en unas cantidades moderadas o pequeñas, no es una mala opción. De hecho, me parecería que se ha encontrado ese equilibrio. Pero ojo, ese equilibrio no es para todo el mundo. Puede haber gente que en general no coma tan bien, pero esos caprichos se los dé muchísimo más, digamos, infrecuentemente. El problema es que cuando nuestra alimentación es muy mejorable y encima el fin de semana suelo ponerme las botas y suelo caer en esas tentaciones y encima de todo eso pienso, bueno, pues no pasa nada por tomarme estos 2 bombones diariamente después de comer o esos chucheales de desayuno, realmente digamos, no, porque hay muchas cosas que mejorar. En tu contexto,
tomar esos 2 bombones diariamente o tomar esos chucheales de desayuno no son la mejor opción. ¿Pero por qué? Porque hay muchas otras cosas mejorables y porque hay que trabajar en todo eso. Entonces, al final, por eso lo digo, las decisiones siempre vamos a tener que individualizarlas y dependiendo del punto en el que estemos, las elecciones habituales que hagamos, podremos tomar unas decisiones o podremos tomar otras. Al final, el contexto es sumamente importante. Y un detalle, además, antes de terminar con el podcast de hoy, es el tema de no culparse. Es muy importante no culparse. ¿Y por qué considero este punto tan importante? Porque si un día sucumbes a esa tentación, si un día comes de más, si un día tu fuerza de voluntad flaquea, o si un día no tomas la mejor decisión, no te culpes, no pasa nada. De esto también he hablado mucho. Culparse no nos lleva a ningún sitio, simplemente hay que ser consciente. Entiende cómo llegaste a esta situación e intenta trabajar sobre ella. Pero no te culpes, no te fustigues, no pasa nada, es decir, que no estás cometiendo un pecado capital, que no has matado a nadie, no ocurre nada. Simplemente tienes que ser consciente de ello, tienes que ver cómo has llegado a ese punto, tienes que trabajar en ello para que no vuelva a ocurrir, para intentar que no vuelva a ocurrir. Pero no pasa nada, de hecho, si vuelve a ocurrir 1, 2, 10 o 1000 veces. No pasa nada mientras estés trabajando en ello y vayas viendo una mejoría. Pero vamos, en resumen de todo esto, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que no pasa nada por darnos caprichos y no pasa nada por comer mal un día. Podemos perfectamente tener ciertos alimentos de consumo ocasional en nuestra alimentación. Pero mucho ojo, la frecuencia, la cantidad y el porqué va a depender de tu contexto y de tu situación actual. Y por supuesto, tener un día concreto y programado no va a ser la mejor opción. Un día que nos permitimos hacer lo que nos dé la gana nos va a llevar a querer hacerlo aunque no tuviésemos ganas. Y al final, a largo plazo, esto no va a quitarnos esas ansias de comer mal, quizás todo lo contrario. Por lo que, teniendo esto en cuenta, teniendo esto claro, va a ser muchísimo más sencillo que podamos llegar al punto que queremos estar. Y bueno, nada más, realmente hasta aquí el podcast de hoy y por supuesto, para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios, bueno, ya he vuelto a decir iTunes, en Apple Podcast, vuestros comentarios si me gusta en ebooks, si me escucháis por Spotify también por allí, si me escucháis por YouTube, pues suscribiros a YouTube como queráis hacerlo, pero por supuesto yo creo que lo más importante es el hecho de que ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras. Quiero agradeceros una vez más nuevamente que estéis ahí al otro lado haciéndome compañía y nos escuchamos en el siguiente podcast con más y por supuesto mejor. ¡Hasta luego!